Buenas a todos, hoy les traigo un video sobre la Primera Guerra Mundial, el conflicto que inició la guerra moderna que hoy en día conocemos. Bien, dentro video. La Primera Guerra Mundial, vulgarmente conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos bélicos más devastadores que Europa ha tenido en toda su historia. Este conflicto enfrentó a los países de la Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña, Rusia y sus aliados, contra la Triple Alianza de los Imperios Centrales, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque I de Austria Francisco José, por parte de la organización independentista de la Mano Negra que reclamaba una Serbia independiente. Tras esto Rusia intervino defendiendo a los pueblos eslavos para obtener su salida al mar Mediterráneo. Ante esto Alemania intervino defendiendo al Imperio Austrohúngaro, pero Francia declaró la guerra a Alemania y en los siguientes días se fueron formulando montones de declaraciones de guerra entre las naciones europeas a excepción de algunas, como España o Suiza. La Primera Guerra Mundial ha comenzado. Tras las declaraciones de guerra, Alemania era el país más fuerte dentro de la Triple Alianza y esta a través del Plan Schlieffen ideado por un general alemán años antes, abrió la guerra en dos frentes, el occidental contra Francia y Gran Bretaña y el oriental contra Rusia. El frente occidental consistía en invadir Francia a través de Bélgica. Ante la negativa de los belgas a dejar pasar al ejército alemán, Alemania invadió el país y en pocos días los belgas se rindieron. Tras esto los alemanes empezaron la invasión de Francia con buenos resultados. Sin embargo, el avance alemán se detuvo en la batalla del río Marne cerca de París, donde los franceses y los británicos pudieron detener el avance alemán usando armas automáticas para frenar el avance de los soldados alemanes. Tras esta batalla, la guerra se trasladó a los mares del norte, donde los alemanes idearon un nuevo concepto de guerra en el mar, los submarinos usados para hundir cualquier buque carguero que transportase suministros para Francia o Gran Bretaña sin importar la nacionalidad de este. El Imperio Austrohúngaro intentó invadir Belgrado, pero estos fracasaron, además de que Rusia invadió Prusia, pero más tarde Alemania batiría al Imperio ruso en Tannenberg. Los alemanes decidieron atacar Verdún, fortaleza que según los franceses era impenetrable. Sin embargo, los alemanes vieron que esta no tenía vías para el abastecimiento y así poder minar la moral del ejército francés. Los británicos atacaron a los alemanes en la batalla del Somme, donde los británicos usaron los primeros tanques con unos primeros resultados no muy buenos, ya que no tenían mucha fiabilidad en combate. Armados con ametralladoras ligeras sirvieron para el asalto de trincheras y el transporte de tropas. En el frente oriental, tras la batalla de Tannenberg, los rusos intentaron muchas ofensivas pero todas fracasaron. Sin embargo, hubo una ofensiva que comprometió la posición del Imperio Austrohúngaro. Con esto Rumanía aprovechó para meterse en la guerra a favor de Rusia, pero esto no duró mucho y los alemanes la invadieron en poco tiempo. Hubo otros frentes como el italiano, el balcánico, el africano, el pacífico y el de Oriente Medio, además de una guerra generalizada en todos los mares. En 1917 sucedieron dos hechos que provocarían un gran cambio en la guerra. En primer lugar, los rusos estaban sufriendo una gran inestabilidad dentro de su país, debido a los conflictos de bolcheviques o comunistas, grupos de campesinos y obreros de las fábricas contrarios al régimen del zar Nicolás II, contra los mencheviques o monárquicos a favor del zar. La situación era tan tensa que llevó al país a una guerra civil que en 1917 concluiría con la victoria de los bolcheviques gracias al ejército rojo ruso que venció al ejército blanco del zar. Todos los miembros de la familia real del zar y el propio zar fueron capturados por el ejército rojo. Lenin ascendió al poder y firmó un armisticio con Alemania que más tarde se firmaría la paz de Brest-Litovsk con los imperios centrales, en la que Rusia perdería una gran cantidad de posesiones en Europa. Con esto el frente oriental desapareció y Alemania pudo centrarse en el frente occidental. La dinastía de los Romanov había llegado a su fin.
En segundo lugar, la guerra submarina que provocó Alemania, hundió buques cargueros que abastecían a la Triple Alianza sin importar la nación que estos barcos tuviesen. Sin embargo, el hundimiento de varios buques estadounidenses provocó una queja del gobierno de los Estados Unidos de América contra Alemania, amenazando con intervenir en la guerra si los alemanes no detenían la guerra submarina. Sin embargo, el hundimiento del Lusitania hizo que muchos estadounidenses murieran y este forzó la entrada en el conflicto de los Estados Unidos de América. Aquí sería donde el conflicto se haría mundial. Otros países como China o el Imperio japonés también se unieron al conflicto aunque no tuvieron un contacto directo con Europa. Al final la guerra finalizó en 1918, con la rendición alemana y se firmó un armisticio alto el fuego en el que surgieron nuevos países y se acusó a Alemania como única culpable de toda la guerra. Además se creó la SDN o Sociedad de Naciones en la que todos los países participantes en la guerra pertenecían a dicha organización con el objetivo de evitar otro conflicto de tal magnitud. Esta organización daría lugar a la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta guerra fueron entre 8.500.000 a 10.500.000 muertos y más de 21 millones de heridos, por no hablar de que Europa perdió su hegemonía mundial, convirtiéndose Estados Unidos en la nueva potencia mundial. Europa perdió cerca del 30 y el 40% de su industria y agricultura. Además, Alemania fue condenada a pagar una cuantiosa deuda millonaria a los aliados que llevaría al país a la bancarrota, incrementando su inflación en un 1000% o más, perdiendo el franco alemán todo su valor como moneda. Esta crisis económica, provocada además por el crack del 29, permitió a Adolf Hitler subir al poder de forma democrática y provocar otra guerra mundial con más de 60 millones de muertos. Bueno, pero también hubo consecuencias positivas como la incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que nosotras tuvimos que sostener el país mientras los hombres estaban en la guerra. También obtuvimos el voto femenino y se vivió bien durante los felices años 20.